Good evening. I'm Ami Abeta. I'm the superintendent for Chelsea Public Schools, and as the school year draws near, I am here to inform you that we will be starting the school year with full remote learning. Although we would love to welcome students and staff back into our school buildings, we believe we cannot do this safely with the current COVID-19 positivity rates here in Chelsea. Therefore, the school committee voted earlier in the past weeks for all students to begin the year with remote learning. At the same time, we are going to continue to monitor the health situation to determine when our partial return to the school buildings may be possible. Buenas noches a todos. Ella es Almi Abeita, la superintendenta de las escuelas, y estamos esta noche para hablar sobre la apertura de las escuelas. A medida que se acerca el inicio del año escolar, queremos informarles que las escuelas públicas de Chelsea comenzarán el año escolar de 2020-2021 con un aprendizaje remoto por completo. Aunque nos encantaría volver a dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de los edificios escolares, creemos que no podemos hacerlo de manera segura con las tasas de positividad de COVID-19 actuales en la ciudad. Por lo tanto, el comité escolar votó a principios de esta semana que para que todos los estudiantes comiencen el año con aprendizaje remoto, mientras que al mismo tiempo monitorea la situación de salud pública para determinar cuándo es posible un regreso parcial a los edificios escolares. Our goal for the upcoming school year is to provide the strongest possible education in these challenging times. We are taking additional time to work with school leaders and employee union partners to ensure our plans for the new school year is thorough and thoughtful. It is important that we head into the new school year with clear and consistent expectations for staff and for students. We also must develop strategies to provide families with non-academic supports to support the overall well-being of our students while they are learning from home. We thank you for your patience as we navigate through these unprecedented times and challenges, and we appreciate your continued engagement and support. Nuestro objetivo para el próximo año escolar es brindar la educación más sólida posible en estos tiempos desafiantes. Estamos dedicando más tiempo a trabajar con los líderes escolares y los sindicatos de empleados para asegurarnos de que nuestros planes para el nuevo año escolar sean minuciosos y meditados. Es importante que nos adentremos en el nuevo año escolar con expectativas claras y conscientes para el personal y los estudiantes. También debemos desarrollar estrategias para brindar a las familias apoyos no académicos para apoyar el bienestar general de nuestros estudiantes mientras aprenden desde casa. Le agradecemos su paciencia mientras navegamos por estos desafíos sin precedentes y agradecemos el compromiso y apoyo continuo. On Wednesday, September 16th, all students will begin the school learning from home. However, it is still important that every family inform us of their preference of one of two options: continued full remote learning, or our Chelsea Online Academy, or our hybrid model, which is alternating weeks in-person learning and remote learning. Please call your child's school or our Parent Information Center to notify us of your choice. Knowing the preferences of our families will help us in our planning tremendously for the following year, or when we return to school. If you have not selected an option, please call your child's school or our Parent Information Center. You can look up this information at www.chelseaschools.com. El miércoles 16 de septiembre, todos los estudiantes comenzarán el año escolar aprendiendo desde casa.
Sin embargo, sigue siendo importante que cada familia nos informe de su preferencia por una de estas dos opciones: aprendizaje remoto completo y continuo a través de la Academia de Aprendizaje en Línea de Chelsea, o un modelo híbrido con semanas alternas entre aprendizaje presencial y aprendizaje remoto. Llame a la escuela de su hijo o de su hija o a nuestro centro de información para padres para notificarnos su elección. Conociendo las preferencias de nuestras familias, eso ayudará enormemente a nuestro proceso de planificación, porque queremos estar preparados para el aprendizaje en persona cuando sea seguro regresar a la escuela. Si no ha seleccionado una opción, llame a la escuela de su niño o de su niña o comuníquese con nuestro Centro para Información de Padres. La información también se puede encontrar en la página web de las escuelas, que es www.chelseaschools.com. This school year will be unlike any other we have had in our lifetime. As we devise creative solutions to the challenges that this year will bring, we will singularly be focused on doing what is best for our students, while also ensuring that the health and wellness of every single member of our Chelsea Community Schools is safe. Este año escolar será diferente a cualquier otro que hayamos tenido en nuestra vida. Y a medida que ideamos soluciones creativas para los desafíos que traerá este año, nos centramos singularmente en hacer lo mejor para nuestros estudiantes y al mismo tiempo garantizar la salud y bienestar de cada miembro de nuestra comunidad de las escuelas públicas de Chelsea. And now there have been a few questions that we have been getting, and sometimes we get more questions than others. And so there are a few questions that we're going to go through here. So the first question that we've been receiving is, do I need to select a model for my child even though the school year is starting remote? Yes, because we need to be able to place students in a program at the beginning of the year, so when we do go back to in-person learning, students will be grouped according to preference. You can select an instructional model for your child by calling your child's school if you haven't done so. And if you need assistance, you can reach and contact our Parent Information Center as well. También queremos abordar en esta noche algunas de las preguntas frecuentes que hemos recibido. No tenemos un montón de preguntas como en otras ocasiones, pero vamos a ver algunas de las que ya nos han llegado. Una es, ¿tengo que seleccionar un modelo para mi hijo o para mi hija aunque el año escolar comience de forma remota? Y la respuesta es sí, porque las escuelas necesitan poder ubicar a los estudiantes en un programa al comienzo del año para que cuando regresemos al aprendizaje en persona, los estudiantes se agrupen según sus preferencias. Puede seleccionar un modelo de aprendizaje para su hijo o su hija llamando a la escuela del niño o la niña. Si necesita ayuda, también se puede comunicar con el Centro de Información para Padres o la escuela. Another question is, what will be the expectation of students? Students are expected to actively participate in person, live or recorded remote lessons, and independent learning activities. Guidelines for participation are being developed, and attendance will be taken, and grades will be assigned. Bueno, otra de las preguntas es cuáles son las expectativas de los estudiantes para este nuevo año escolar, y la respuesta es que se espera de los estudiantes que participen activamente en las lecciones remotas, en persona, en vivo o grabadas, ya sea con actividades también de aprendizaje independientes. Se están desarrollando pautas para esta participación y se tomará la asistencia y se asignarán calificaciones. And what will be the expectations of teachers? Teachers will be planning and providing instruction to Chelsea Public School students aligned to the Massachusetts curriculum frameworks.
Teachers will provide targeted feedback to students to help them succeed and meet instructional goals. And they will also integrate social emotional learning activities into daily lessons. Otra de las preguntas es cuáles son las expectativas de los profesores. Los maestros planificarán y proporcionarán la instrucción a los estudiantes alineados con los marcos curriculares de Massachusetts. Los maestros proporcionarán comentarios específicos a los estudiantes para ayudarlos a tener éxito y alcanzar las metas de aprendizaje. Los maestros también integrarán actividades de aprendizaje socioemocional a las lecciones diarias. And will there be options for extra help? Students requiring extra help should reach out to their teachers to set up a time for support. Please contact school principal to facilitate if needed. Habrá opciones de ayuda adicional y los estudiantes que necesiten ayuda adicional deben comunicarse con su maestro para proporcionar y programar un horario de apoyo. Comuníquese con el director de la escuela si es necesario. And another question is, will students be held accountable for attending remote learning sessions? Yes. Attendance will be taken and performance participation and effort will be part of students' grades for both in-person and remote work. Follow-up will be required for students who are not participating. ¿Los estudiantes serán responsables de asistir a las sesiones de aprendizaje remotas? Y la respuesta es sí. Se tomará la asistencia y el desempeño. La participación y el esfuerzo serán parte de las calificaciones de los estudiantes, tanto por el trabajo presencial como el trabajo a distancia. Se requerirá un seguimiento para los estudiantes que no participen como se espera. And then, will there be a daily schedule for my students? Yes, all Chelsea Public Schools students will have a set schedule for remote learning that includes lessons that are synchronous, which means live, and asynchronous, which means recorded, remote lessons and independent remote work, or the new remote environment and learning time so that way that it won't be lost. ¿Habrá un horario diario para los estudiantes? Y la respuesta es sí. Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Chelsea tendrán un horario establecido para el aprendizaje en persona y o remoto, que incluyen lecciones remotas que se llaman asincromáticas o que son en vivo, lo que se conocen como en vivo, y otras que pueden ser grabadas, y también trabajo remoto independiente, o el nuevo entorno remoto y el tiempo de aprendizaje no se perderá. And then, will students receive pass, fail, or traditional grades? Students at all grade levels will receive traditional grades at the beginning in September. Otra de las preguntas es si los estudiantes recibirán calificaciones de aprobado o reprobado o tradicionales. Los estudiantes de todos los niveles de grado recibirán calificaciones tradicionales a partir de septiembre de 2020. And then, how will social emotional needs be addressed? Students requiring social emotional support may reach out directly to a school counselor or to a social worker, or ask a trusted adult for help in locating support. Various screening tools are currently being developed to support students upon return to school. Otra de las preguntas que se han planteado es acerca del apoyo al estudiante y es cómo se abordarán las necesidades socioemocionales. Los estudiantes que necesiten apoyo socioemocional pueden comunicarse directamente con un consejero escolar o un trabajador social o pedirle a un adulto de confianza que los ayude a encontrar apoyo. Actualmente se están desarrollando varias herramientas de evaluación para ayudar a los estudiantes al regreso de la escuela. And will my child still receive
the special services that he or she was receiving last year, for example, speech, occupational therapy, or physical therapy. Students with an individualized education program will continue to receive services. However, some of those services may not look exactly the same as in a traditional setting. Each student with an IEP should have a remote learning plan spelling out the details. Please reach out to your team leader or for specifics related to your child. Mi hijo seguirá recibiendo los servicios especiales que estaba recibiendo el año pasado, como por ejemplo terapia del habla, terapia ocupacional o fisioterapia, y los estudiantes con un programa de educación individualizado, que se conoce como IEP, seguirán recibiendo servicios. Sin embargo, es posible que algunos de estos servicios no tengan exactamente el mismo aspecto que un entorno tradicional. Cada estudiante con este programa debe tener un plan de aprendizaje remoto que detalle estos servicios. Comuníquese con el líder de su equipo para obtener información específica relacionada con su hijo o con su hija. And then when will school start? School will start on Wednesday, September 20 2020, and a new school calendar can be found on our website. ¿Cuándo van a comenzar las clases? Las clases van a comenzar el miércoles 16 de septiembre. El miércoles 16 de septiembre. Pueden encontrar un nuevo calendario escolar en el sitio web de la escuela. And will breakfast and lunch be provided? And where are students going to eat breakfast and lunch? Yes, breakfast and lunch will be provided at the school sites at the 5 distribution locations. And right now, they will be grab and go since we're remote learning. Se proporcionará desayuno y almuerzo donde desayunarán y almorzarán los niños. Y bueno, las familias van a poder recoger desayuno y almuerzo para llevar en los lugares de distribución de alimentos actuales los 5 días a la semana. Los horarios de estas entregas todavía no han sido determinados. And that is all the questions that we have. Please stay tuned. We will be updating our website for more information. And thank you for your time. Bueno, esto ha sido todo por la noche de hoy. Muchísimas gracias. Manténganse informados en el sitio web de las escuelas y buenas noches.